Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche. Gracias por encontrarnos de nuevo por esta vía. Hoy queremos ocuparnos de un tema que considero fundamental en la vivencia de las iglesias cristianas de antiguo y nuevo modelo de la tradición no católica romana, y es el asunto de la lectura bíblica. De ahí que entonces considero que vamos a hacer un repaso de las distintas orientaciones de la lectura bíblica en los ambientes en general denominados evangélicos, luteranos o protestantes en general. Tal vez en algún momento haremos alguna referencia a la lectura desde la orientación católica romana, pero lo principal está señalado en lo que he dicho anteriormente. En primer lugar, decir que el protestantismo se ha caracterizado, como lo dijo el Papa Francisco en su encuentro con los luteranos para la celebración del 500 aniversario de la Reforma, dijo que Lutero nos acercó a la escritura. Y cuando se refirió a ese tema, hizo referencia a que la iglesia como un todo, y particularmente la iglesia católica romana de la época en que se da la reforma, pues tuvo una gran oportunidad con Lutero, que llevó la palabra escrita, la Biblia, a los ambientes de iglesia, dando lugar a lo que ya conocemos como la Reforma Protestante. Sin embargo, sabemos ya por razones de los hechos históricos que se dieron a partir de el desencuentro que tuvo la gobernatura alemana, la gobernatura de la Iglesia Católica Romana y la gobernatura del Imperio Romano de la época. Poco a poco se dio una situación entonces en donde los grupos que opinaron originalmente de manera unida por la reforma empezaron a plantear sus dudas, sus temores respecto a los alcances que muchos o pocos, superficiales o profundos, de las enseñanzas de la reforma. Y uno de esos temas fue precisamente el asunto de la escritura. Y es que la escritura para Lutero, de acuerdo a lo que inicialmente en el proceso que va de 1517 al 25, Lutero hablaba de la libertad del creyente para leer la escritura, independientemente de los niveles sociales, políticos o religiosos que tuviese. Incluso en algún momento parecía sugerir que no importaba si tenía o no formación académica. Por ahí entonces se aperturizó hacia una línea de lectura bíblica libre. Y así se mantuvo a lo largo del proceso que alcanza hasta el año 1525. Sin embargo, hay un quiebre que se viene construyendo desde el momento en que Martín Lutero es separado de la comunidad y es llevado para protegerlo a un castillo aislado. Ahí aparece entonces un grupo de inconformes, tanto políticamente como litúrgica y también en relación a la escritura. Y es que este grupo se interesó en mantener dos aspectos que en el momento inicial de la reforma
sintieron que debían de considerarse como fundamentales. Primero, lo que ya he señalado, una lectura libre de la Escritura. Y segundo, la libertad de escoger a sus pastores en las respectivas congregaciones. De ahí que se empezó a dar una división que cada vez más distanció a los sectores evangélicos de los principios generales de la Reforma. Y con ello también un acentuamiento, una acentuación de esas dos cosas. La extrema libertad en la elección de los dirigentes locales de las congregaciones, parroquias o comunidades eclesiales, y también en el asunto de la escritura. Por otro lado, el Lutero, junto con su amigo y correformador Felipe Melanchthon, consideró que ya era tiempo de empezar a establecer algunos límites, incluso a las mismas orientaciones que los mismos principios de la Reforma planteaban. Por ahí entonces al que se le dio más importancia fue al asunto de la elección de los líderes de las congregaciones, parroquias y demás, dejando un poco de lado el asunto de la escritura. Sin embargo, eso no indica que se abandonó, sino que siguió, pero de una manera continua, consistente y cada vez más amplia, la lectura bíblica libre, abierta, porque se le dio más importancia al asunto del gobierno y desarrollo organizacional de la iglesia en ese momento. ¿Por qué razón? Bueno, porque ante la ausencia de autoridades convertidas a la reforma de orientación eclesiástica, es decir, que los obispos no se convirtieron a la reforma, la iglesia vivió un vacío, al menos la iglesia reformada o de la reforma sufrió un vacío. Y es que al no tener dirigentes de relevancia, también perdió espacios de formación para la construcción de una interpretación idónea de la escritura. Pero aún así, se siguió en el proceso dándole más importancia al asunto de la gobernatura de la iglesia. Esta gobernatura pasó entonces, en principio, a mano y espacios municipales, en donde de pronto la ordenación, nombramiento, designación de pastores quedó en manos de las municipalidades o gobiernos locales, no involucrados en materia propiamente de iglesia, de religión y demás, excepto por aquellos aspectos en donde ellos eran partícipes en las mismas actividades eclesiales como feligreses que eran. Sin embargo, no se tuvo el cuidado de observar qué avances había en la lectura libre. Por lo tanto, entonces, las autoridades que construyeron la organicidad de la iglesia evangélica del momento, solo les interesó el gobierno. Y a partir de ahí, se fueron desarrollando actividades al extremo que conocemos que a causa de estos dos principios que ya he comentado, se dio lo que se llamó la guerra de los campesinos. Y otra vez, la misma dispersión que se da en el movimiento evangélico da lugar a que haya una tendencia mayor por la libertad en la lectura bíblica, de tal manera que empezaron a aparecer interpretaciones de todo tipo, a veces animada por una buena formación, otras veces simplemente por un deseo político, otras veces por rencillas personales, de tal manera que entonces la lectura bíblica sufrió una caída vertical en su calidad, orientación de catolicidad, y cuando digo de catolicidad, de conservar
íntegro del cuerpo de Cristo y mantener una determinada modalidad confesional que ya empezaba a construirse precisamente en esos años. Por ahí entonces los distanciamientos se van dando al extremo que entonces surge por medio del principio de la lectura libre de la escritura, mucha dispersión. En cambio, los reformadores mantuvieron sus posiciones de lectura bíblica cuidadosa, católica, coherente con esta idea de mantener la unidad del cuerpo de Cristo y, en tercer lugar, con una vocación profundamente pastoral. Es decir, que cuando hay un texto en la escritura que no calza adecuadamente con la situación que se vive, se plantea, se busca darle una orientación lo más edificante para el sujeto, personas o comunidad a que afecta ese texto y sus efectos en la sociedad. Eso entonces es lo que va a ir marcando el modelo de lectura bíblica protestante, propiamente dicho, evangélica. Otro elemento que también se tiene en cuenta en la lectura de la Reforma del texto bíblico es lo que se podría llamar interés por fundamentar la interpretación de la escritura, primero en la misma escritura, pero leída de manera integral, en el sentido de la totalidad del texto. Pero, y ahí están los puntos en donde ya surgen las particularidades en esa lectura, es que esta lectura de la Biblia de la Reforma es una lectura que llamamos de adelante para atrás. Es decir, partiendo del Nuevo Testamento y de las cartas y los evangelios hacia el todo de la escritura. De tal manera que todo aspecto relacionado con la vida cristiana, la vida de la iglesia, la organización eclesial y aún los poderes políticos fueran mediados y el mismo contenido de la escritura de manera general fuera mediado por los dichos de Jesús, la enseñanza de los apóstoles y toda forma que contribuyere a aclarar que nosotros tenemos, los protestantes, en la escritura, un libro el cual debe ser sometido a la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es Jesucristo. Y ahí que entonces también se dieron categorías, de tal manera que se jerarquizó, en donde para juzgar si una interpretación era o no correcta conformidad con el texto bíblico, debía ser escuchado primero que todo la voz de Jesucristo, la voz de Jesús. Si el Señor dice esto, vamos a considerarlo, respetarlo e incluso posiblemente sistematizarlo hasta hacerlo una teología o una propuesta de práctica de fe. Si lo que dicen, en segundo lugar, los apóstoles en sus escritos coincide con lo que Jesús señaló, vamos con los apóstoles. Pero si algo de lo dicho por los apóstoles no coincide con el dicho de Jesús, se deja de lado, se considera un caso particular o se toma como consideración personal del autor, como acostumbraba el apóstol Pablo a hacerlo cuando sentía que lo que decía no correspondía a ser vivido por la totalidad de la iglesia. Y él mismo decía, esto lo digo, como diríamos, desde mi punto de vista, desde mi posición personal o mi situación particular. No es, decía, para toda la iglesia. Por ahí entonces se fue dando una aclaración sobre
ya los detalles de cómo interpretar la escritura desde adelante hacia atrás, bajo ese criterio. En tercer lugar, debe tomarse en cuenta que el modelo luterano tuvo en cuenta que la Biblia es un libro de dos grandes porciones, el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto hace entonces que se tenga muy claro que bajo Cristo tenemos un nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, bajo la revelación del Hijo de Dios, el cual nos ha revelado a Dios de manera completa, aduciendo lo que el Evangelio de Juan dice, que a Dios nadie lo vio jamás, pero que su Hijo lo vino a revelar a todos nosotros. Por ahí entonces, esto hacía una categorización de lo que llamamos la Escritura. En categoría mosaica, legalista, legal, leguleya, y categoría cristiana de gracia, en donde los principios modelaban desde la misericordia, el amor, la fe, la bondad, la igualdad y el buen vivir y convivir con la totalidad, en la universalidad de que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda y tenga vida eterna, de tal manera que no negarle a nadie los dones de Dios, los dones de la salvación. No excluir a nadie. De esta manera entonces, la Escritura se convierte en un recurso para proclamar que de ella se deriva la enseñanza de cómo vivir en conjunto con la totalidad. Pero teniendo en cuenta que ese vivir tendría que ser desde la enseñanza de Jesús y no desde la enseñanza de Moisés. En eso hay una tremenda lucha muy temprana y ustedes lo pueden observar en el mismo ministerio de Jesús y más en la argumentación apostólica, especialmente del apóstol Pablo, en donde en primer lugar Jesús señala que mucho de lo que los judíos tenían como palabra de Dios era por sobre todo tradición de los ancianos. Además de que nosotros podemos señalar, si es que tenemos que considerarlo como historia, una mera narrativa de las acciones de un pueblo que en un principio se llamó pueblo hebreo de Israel, luego Judá y finalmente una religión judía. Por lo tanto, entonces, esas narrativas no necesariamente califican como recurso para sustentar una adecuada interpretación de la escritura. Son meras manifestaciones de la cultura que originó el texto en el texto mismo. Y nada más que eso. Y por eso Jesús entonces insistía en no sujetarse a la letra del texto, y un caso muy particularmente destacado en el texto es lo referente al sábado. Ustedes recuerdan que el Señor estuvo fuertemente enfrentado con los judíos de su época por la cuestión de que Él realizaba obras, incluso de bien y de trabajo, en día sábado, y en cambio los judíos de su época le rechazaban esa práctica. Y Él puntualmente planteó su argumentación diciendo que ¿por qué si los sacerdotes hacen la circuncisión en día de reposo, por qué él no podía sanar a un enfermo en día sábado? ¿Por qué si un hombre encuentra que su animal se le fue en un hueco y en sábado no lo saca? Si él lo saca, yo también puedo sacar a mi hermano de su desgracia. Si una persona viene a pedirme atenderle en sábado, yo lo hago porque decía el Señor, mi Padre está trabajando y yo sigo trabajando.
Es decir, negando entonces el principio de que Dios descansaba en día sábado. Y por lo tanto, entonces eso llevó a Jesús a aclarar qué era o qué era el propósito del establecimiento del sábado. Era nada más y nada menos, y muy importante, por supuesto, de que el ser humano, la tierra, los servidores en una casa, todos tuvieran derecho al descanso. Por eso señaló aquello que decía que no es que el hombre se hizo por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, para lograr la edificación y bienestar del hombre. Por último, destaquemos lo siguiente. En la lectura bíblica de la Reforma importó mucho la historia de la iglesia, tanto sus éxitos como sus errores. De tal manera que Lutero, cuando encontró en los hechos de la historia de la iglesia y de los concilios algo que tenía sustento en la escritura, o al menos, como acostumbraba a decir, en la sana razón o en las sanas costumbres de una comunidad, las daba por válidas, aprobadas y conducentes a ser vividas y practicadas por las personas. Por lo tanto, entonces, no todo lo de los concilios el señor Lutero lo rechazó, sino que asumió que también en los concilios, en alguna medida, podía haber razonamiento de la iglesia como un todo y guianza del espíritu según la época. Por ahí entonces, así se fue definiendo claramente la orientación de la lectura bíblica luterana, sin perder la libertad de leerla plenamente en libertad. Lo que pasa que tal vez con Lutero sí se dio algo que o bien una omisión o bien un error. Y es que, dado que Lutero era del ambiente académico y acostumbrado a la academia en los ambientes de lectura bíblica, posiblemente no percibió que su decir de que la lectura bíblica era y estaba a disposición de todos libremente, nunca se imaginó las consecuencias que una lectura bíblica podía tener, especialmente a partir de los abusos y los intereses particulares de gente con poder o de gente con intereses o de gente que buscaba un daño para la totalidad de la sociedad, de la iglesia en particular, o cualquier situación no previsible. Por ahí entonces, también pienso que a él como que se le olvidó que, si bien es cierto, ya la teología y la lectura bíblica se había liberado del dominio pleno de el latín como lengua oficial y de uso para la lectura de la escritura y la producción teológica, de pronto se le olvidó que con la libertad individual en la lectura bíblica de manera extrema, dado que ya no tenían el freno cultural como era el único idioma oficial que era el latín, o que ya no tenían ninguna razón válida para sujetarse a una autoridad eclesial llamado magisterio de la iglesia o cualquier cosa, de pronto se rompieron las limitaciones y la lectura bíblica prevaleció de manera libre y hasta abusiva. De tal manera que el sector llamado anabaptista, que surge en el proceso, en todo este proceso que estoy señalando, va a crear una especie de extrema libertad. No podíamos llamar libertinaje, aunque hay algunas expresiones de libertinaje, pero no vamos a caer en el abuso de pensar que era libertinaje,
sino que había mucha voluntad por hacer las cosas y hacerlas, ojalá, fundamentadas en la Escritura. Y de pronto a la gente se le dio por mediar todo por la Escritura, aun cuando el tema no tuviese nada que ver con lo que la narrativa bíblica tenía en cuenta. Porque allí también viene otro elemento que de pronto para el luteranismo y el movimiento evangélico del siglo XVI importaba mucho. Y era que para la época los creyentes tenían una disposición de amar la Escritura, ser guiados por ella. Pero de pronto la Escritura, o la vida más bien, enfrentaba a personas en situaciones que no estaban previstas en la Escritura, y de pronto la gente se empeñaba en buscar en la Escritura algún elemento que en ella estuviese para exponer. Y de ahí venía que al no encontrar en la Escritura de orientación cristiana, evangélica, conforme a Jesucristo, apelaron a los contenidos bien formateados, bien sistematizados del Antiguo Testamento. De ahí que entonces empiezan a producirse las desorientaciones que condujeron progresivamente a perder las directrices que la Reforma dio para la lectura bíblica. Y sucedió con estos cristianos, anabautistas y demás, lo que sucedía, según lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en donde empezaron por la gracia y terminaron por la ley. De pronto entonces, esta lectura bíblica surgida de la libertad extrema cayó en una indiferenciación de contenidos del Antiguo y Nuevo Testamento, en donde lo del Nuevo Testamento se juzga por lo del Viejo y lo del Viejo se trae al Nuevo sin ningún tratamiento que conduzca a aliviar los pesos del Antiguo Testamento y ajustarlo a los medios de gracia del Nuevo Testamento. De pronto entonces se da un fenómeno de lectura bíblica de doble vía, en donde no se hace distinción entre la gracia y la ley de Moisés. Y de pronto quien termina ordenando la vida del evangélico es la ley de Moisés. Y por ahí entonces, para avanzar un poco en la historia, concluido la reforma, concluido todos los desarrollos políticos que se dan en Europa, se van dando entonces también con ello, por causa de la lectura bíblica y los comportamientos que a partir de esa lectura indiferenciada va dando lugar entonces a nivel de las comunidades, personas y demás, un modelo de vida cristiana de conformidad con mandamientos, ordenanzas, obligaciones, fechas y todo tipo de situaciones que hacen prácticamente desaparecida la gracia de Dios presente en el Evangelio. Y ese grupo cristiano va a tener en la vida del desarrollo europeo y el posterior desarrollo y fundación de los Estados Unidos de Norteamérica una gran significancia. Pues todos esos hermanos que vinieron en los distintos grupos que alcanzaron Norteamérica para formar las primeras colonias en los Estados Unidos, eran personas de lectura bíblica libre y a veces hasta abusiva. Y de pronto entonces, ya estando en el territorio, siguieron en las prácticas cada vez más libres y aparecieron progresivamente las multitudes de denominaciones que hoy día conocemos. Y con el tiempo también aparece lo que se llamó los movimientos de avivamiento, que venían unos iniciados en Inglaterra o Escocia y otros al revés, de Norteamérica a Inglaterra y Escocia, dentro de toda una cantidad de lectura bíblica libre.
pues las iglesias protestantes propiamente dichas no estaban presentes en ese proceso. Sí estaban en el espacio porque vinieron acompañando a las autoridades de las distintas coronas presentes en Norteamérica en esa época, pero no guiando a la totalidad de las personas en su lectura bíblica. De ahí que entonces en Norteamérica surge una lectura muy individual, muy apegada a la libre lectura y en tercer lugar, lejos de todo conocimiento fundante para determinar si era o no correcta la conclusión a que se llegaba desde la lectura bíblica. Y por ahí entonces aparecen moveres como avivamiento orientados por la santidad que heredan nuestros hermanos de la iglesia nazarena. Otros milenaristas que mezclan las orientaciones políticas de Inglaterra y de la iglesia de Inglaterra respecto a su visión de mundo. Y unos son milenaristas y premilenaristas, postmilenaristas, unos arminianos, otros calvinistas, y así sucesivamente alcanza entonces esa diversidad a eclosionar en una lectura bíblica cada vez más abusiva, al extremo que se dice que ya para el siglo XX, en Norteamérica había no menos de 3.000 a 4.000 y hasta 6.000 distintas iglesias y organizaciones eclesiales evangélicas, llamadas evangélicas, que yo llamo más evangelicalistas. ¿Por qué digo que son evangelicalistas? Digo que son evangelicalistas porque no surgen de la Reforma y no obedecen a los principios de la lectura bíblica de la Reforma. Ni mucho menos procuraron conservar la unicidad y la catolicidad de la iglesia y el cuerpo de Cristo como un todo, sino que más bien fueron creciendo en la línea al sectarismo continuo, constante, abundante y creciente. Al extremo que tanto encontrás en esa multitud de grupos gente tan cercana a la escritura como los bautistas, gente tan cercana a la liturgia y a la confesión como los presbiterianos y metodistas, como también gente tan distante de la escritura, pero justificante siempre a partir de ella como los mormones ya para el siglo XIX. De tal manera entonces que el resultado es que las gentes hoy leen la escritura de conformidad con todas esas corrientes que se dieron en los Estados Unidos en los periodos que van del siglo XVII hasta el siglo XX. Y por allí, como en esa etapa, es que se da la presencia de la predicación misionera de esos grupos, primero al interno del territorio norteamericano y luego hacia el Caribe y hacia Sudamérica. Por lo tanto, la lectura bíblica que nos traen es una lectura bíblica indiferenciada respecto del Antiguo y Nuevo Testamento, en donde prevalece el concepto de ordenancia, obediencia, sujeción, deberes, premios, castigos, porque surge de una mezcla completamente irrespetuosa de la misma escritura, irrespetuosa de la sistematicidad, irrespetuosa de los valores teológicos previamente establecidos, irrespetuosa de la totalidad del cuerpo de Cristo y principalmente olvidando e irrespetando los valores propios que habían en cada cultura que llevaban este evangelio bajo esta modalidad de lectura. Por lo tanto, como dije en presentaciones anteriores, el evangelicalismo se convirtió en un medio y luego una arma para destruir nuestras culturas. Eso es el evangelicalismo. A eso me refiero con evangelicalismo. A todos los grupos y sectores que viniendo a Norteamérica desde Europa se bifurcan, se multiplican en interpretaciones, costumbres eclesiales y demás, en donde ninguno, ni siquiera, como pasaba hasta
principios del siglo, a finales del siglo XX, muchos no se reconocen como protestantes, tampoco se reconocen como evangélicos y han optado últimamente de apropiarse del nombre de solo para ellos, el nombre de cristianos, cristianos. Y ahí que no nos extraña entonces que hoy tengamos ejemplos de esa lectura bíblica indiferenciada abundando por todos lados. De ahí que es nuestro deber, tratando ya de señalar el gran propósito de nuestra intervención de hoy, tenemos que volver a la lectura evangélica de la Escritura, respetuosa de ella, centralizada en Cristo Jesús, valorando la condición del principio aquel de la sola Escritura, de la sola gracia, de la sola fe, y en donde prevalezca la misericordia y no el abuso. Dios les bendiga.